queda tiempo suficiente en esta mañana para tener la meditación de la palabra de Dios. Y para ello, hermanos, voy a pedirles que abran sus Biblias ahí en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, ahí en el Antiguo Testamento. Capítulo 12, versículo 13, que es la parte, hermanos, que nos va a servir para tener la meditación de la palabra de Dios en esta mañana. Nos va a quitar 20 minutos, más de alguien dice, hermano, ya pasaron los 20 minutos, ahí terminamos la predicación. Dice, hermanos, capítulo 12, versículo 13 del segundo libro de Samuel, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Si hiciéramos un poquito recuento, hermanos, de la historia, de cómo llegó hasta este punto. Había llegado Natán, el profeta de Dios, con David. David lo reconoce y sabe que es Natán y que es hombre de Dios. Y, hermanos, lo que está diciendo Natán a David es que Dios ya se dio cuenta de su pecado. ¿Cuál había sido el pecado? Se había metido con la mujer de Urías. Y le había platicado la historia de un hombre que tenía muchas ovejas. Que tenía muchas ovejas, un rebaño con muchas ovejas. Le platicó a Natán a David. Y le dice, y había otro hombre, su vecino, que tenía una sola oveja. Aquel hombre que tenía muchas ovejas recibe en su casa a un visitante. Y como era común ser buen hospedador en ese tiempo, el hombre lo hospeda en su casa. Tiene muchas ovejas, pero va y mira la oveja de su vecino y va y la trae y la mata para darle comer a su huésped. Y David se enojó bastante. Dice, ¿tú qué piensas de ese hombre? Dice, no, hombre, ese hombre merece la muerte. Ese hombre merece morir. Dice, tenía muchas ovejas, podía haber agarrado cualquiera de las que él tenía. ¿Por qué va y le quita al que tiene solamente una? Va y se la quita y le da muerte para atender a su invitado. Dice, merece la muerte, le dice Natán a David. Dice, ese hombre, David, eres tú. Y tú mismo has dado la sentencia. Porque teniendo tú tu casa, teniendo tu mujer o tus mujeres, dice, fuiste y tomaste a la mujer de Urías. Ese eres tú, y Jehová ya se dio cuenta de tu pecado. Y tú mismo has dado la sentencia de lo que merece lo que tú has hecho. Y David se apesadumbró. Pero aquí viene la parte importante, hermanos. La parte que quiero hablarles en esta mañana. De ese versículo 13 del capítulo 12. David le dice a Natán, pequé contra Jehová. Ese ya era realidad, ya lo sabía y lo reconoce David. Pero Natán inmediatamente, cuando David le dice, pequé contra Jehová, ¿qué le dice Natán a David? Le dice, Jehová ha remitido tu pecado. Jehová ha perdonado tu pecado. Jehová ha quitado tu pecado. No vas a sufrir las consecuencias de haber pecado. Fue muy pronto la manera en que Jehová perdona a David. Un instante, hermanos. David reconoce su pecado y al instante, hermanos, Dios lo perdona. A algunos, hermanos, les parece muy fácil esto. Dios no le exigió a David que hiciera o que cumpliera alguna penitencia para poder cubrir o poder perdonar su pecado. No lo hizo. No le exigió a David que hiciera enumeración de los pecados que había cometido para poder perdonarlos. No lo hizo. Ni tuvo que esperar un tiempo de espera para ver si Dios podía perdonarlo. No lo hizo. Dios no es así. Dios no espera que nosotros lo hagamos. Tal vez deberíamos experimentar, hermanos, cada uno de nosotros la clase de Dios que tenemos nosotros. Un Dios, hermanos, que es pronto para perdonar. Dios nos perdona pronto. Dios nos perdona inmediatamente. Dios siempre está dispuesto a perdonar, hermanos, más rápido
de lo que muchos de nosotros podemos llegar a imaginarnos. Dios siempre nos va a perdonar. Y una de las historias, hermanos, más conocidas de todos nosotros, es la historia que se narra, hermanos, en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Un ejemplo más claro, hermanos, de que Dios siempre quiere perdonarnos es la historia del hijo pródigo. Esa historia está ahí, hermanos, para que nosotros entendamos de que tenemos a un Dios perdonador. Un Dios, hermanos, que siempre va a estar esperándonos con los brazos abiertos. Hermanos, este joven que se había ido de su casa, estuvo en un país lejano, malgastó toda la herencia que su padre le había dado y se fue, hermanos. Pero nunca se dio cuenta de que la clase de padre que tenía. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, sufrimos lejos de Dios porque no nos hemos dado cuenta la clase de Dios que tenemos nosotros? Un padre perdonador, un padre que está dispuesto siempre a recibirnos con los brazos abiertos. Pero no lo hacemos, hermanos, porque no lo conocemos. Porque no nos hemos esforzado en conocerlo. Hermanos, es lo único que podía esperar de su padre. ¿Saben qué era lo que esperaba? Que su padre lo ocupara como un jornalero. Y con la casa de mi padre hay muchos jornaleros. Es decir, padre, ocúpame como uno de ellos. Él, y su alcance, su falta de conocimiento de Dios, pues le daba para llegar a pensar en eso. Que podría ser ocupado como un empleado de su padre. Y estuvo, hermanos, estuvo dispuesto a volver al lugar que había abandonado. Al hogar, hermanos, que había renunciado. Y todo lo que recibió, hermanos, inmediatamente, cuando regresa, inmediatamente, hermanos. No tuvo que ser puesto a prueba para ver si verdaderamente estaba arrepentido. Dice la historia ahí en el capítulo 15 de Lucas, dice la historia, hermanos, del hijo pródigo, que cuando él regresó, su padre lo vio de lejos. Inmediatamente lo perdonó, no le pidió explicaciones, no le dijo dónde había gastado, no le dijo absolutamente nada, no le reclamó nada. Simplemente lo perdonó. Porque Dios es así. Dios perdona. Y Dios siempre está dispuesto a perdonar. Simplemente dijo, Padre, he pecado. Fue todo lo que le dijo. Y una vez, hermanos, que las palabras fueron expresadas con mucha sinceridad, el Padre lo abrazó, lloró con él, lo recibió. Le demostró un amor tan grande que tenía guardado para él. Y un perdón tan grande que tenía para él. Y después del perdón, ¿sabe qué vino? Un vestido nuevo, un calzado nuevo, un anillo nuevo y el becerro más gordo lo mataron para hacerle fiesta. Todo era de él. Hermanos, simplemente porque le pidió perdón a Dios. Simplemente porque le pidió perdón a su padre. En ese caso, hermanos, Dios representa a ese padre de familia. Siempre nos está esperando para recibir el perdón. Pero ¿cuántas veces a nosotros se nos hace difícil recibir el perdón? ¿Cuántas veces se nos hace difícil no pedir perdón, sino recibir el perdón? Y a veces deberíamos de examinarnos a nosotros mismos y a veces batallamos, hermanos, para poder recibir el perdón, hermanos, porque muchos de nosotros no estamos dispuestos tampoco a perdonar. Muchos no queremos recibir el perdón porque al momento que nosotros recibamos el perdón también debemos de perdonar a los demás. Y Jesús nos enseñó, esa es una historia. Un hombre que tenía una deuda exageradamente grande, hermanos. Y va con aquel que tiene la deuda y le dice, págame, dice, no tengo. Y no tenía, en realidad no tenía con qué pagarle. Inclusive si se vendía a su esposa y a sus hijos y él se vendía como esclavos, ni siquiera alcanzaba una mínima parte a pagar la deuda. Y le dice, Señor, perdóname la deuda. Y dice que aquel hombre se movió a la misericordia cuando aquel le dijo, perdóname. Y dijo, está bien, te perdono, ya no me debes nada. Y no entendió el valor del perdón. No lo entendió, hermanos, porque inmediatamente que sale de ahí del lugar donde fue perdonado, se encontró a otro que le debía cualquier cosa. ¿Y sabe qué hizo? O no lo andaba agarrando del presupuesto.
págame lo que me debes. Y era bien poquito, y le decía al otro, perdóname, dame oportunidad para pagártelo después. No, perdóname, es más, te voy a meter a la cárcel porque hasta que me lo pagues. El problema, hermano, fue de que no vio que lo estaban observando otros. Y fueron a decir, oye, aquel que le perdonaste mucho, pues no está agarrando del cuello a otro y lo metió a la cárcel porque lo debía una mujer. Tráiganmelo, dice, que pague las consecuencias. Muchos de nosotros actuamos así, hermanos. No somos capaces de recibir el perdón, hermanos. ¿Por qué? Porque al momento de que recibimos el perdón, aquí tenemos que perdonar a otros y muchos de nosotros no queremos. Hermanos, debemos aprender acerca de esta cualidad, hermanos. Debemos aprender acerca de esta cualidad de nuestro Padre Celestial. Por eso dice ahí en Mateo capítulo 18, versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón uno a su hermano, cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, los que están dispuestos a ofrecer perdón a los demás los que no están dispuestos a perdonar a los demás, hermanos, están quemando un puente de perdón para con Dios. Y la misericordia de Dios, hermanos, ¿saben qué ofrece la misericordia de Dios? Misericordia. Dios es rico ¿en qué? Misericordia. La mejor cualidad, de las mejores características es esa, hermanos. La misericordia de parte de Dios. Dios es bien bueno, hermanos. A veces se nos dificulta perdonar a los demás, pero yo les voy a decir algo, hermanos. Muchas veces se nos dificulta perdonarnos nosotros mismos. No somos capaces de perdonarnos nosotros mismos. Dios nos puede perdonar, alguien más nos puede perdonar, pero ¿y nosotros? ¿Somos capaces nosotros de perdonar a nosotros mismos? Debemos ser liberados de eso, hermanos, porque eso no nos deja avanzar, no nos deja crecer, hermanos, no nos deja madurar espiritualmente. Les voy a poner un ejemplo. Y a veces sufrimos de más. Y sufrimos a veces porque no somos capaces, hermanos, de ponernos delante de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Son dos niños, son hermanos, los niños salen de vacaciones de la escuela y su papá los manda con sus abuelitos al rancho. ¿Para qué? Pues para ponerlos a trabajar, para que se diviertan con sus abuelos. Y resulta que una tarde estaban los niños son un poquito traviesos. Y el niño, pues la niña estaba sentada, estaban aburridos y el niño empezó a agarrar piedras y cuando empezó a aventarle piedras a las gallinas. Y cuando le pega exactamente a la gallina preferida de la abuela, pues no la mató. Y se asustó el niño y ¿saben qué hizo? Fue y agarró la gallina muerta y va y la esconde. Y no le vayas a decir a mi abuela, le dice el niño a su hermana. Dice, no, claro que no lo voy a decir. Siempre y cuando hagas todas las cosas que me tocan hacer a mí. Y mientras tú hagas todas las cosas que me tocan hacer a mí, pues yo no le voy a decir a mi abuela que mataste a su gallina preferida. Llegaron a la cena y empiezan a cenar. Y le dice la abuela a la niña, le dice, mija, te toca lavar los trastes. Dice, sí, está bien, abuela, pero creo que mi hermano con mucho gusto lo va a hacer por mí. Y voltea a ver a su hermano y pues su hermano no le puede decir nada. ¿Por qué? Porque iba a pasar después. Le iba a decir a su abuela que él había matado a la hija. Y así pasaba. Cada una pasó un día y pasó otro día y cada una de las tareas que le tocaba hacer a la niña ponía a su hermano y su hermano no decía nada. Hasta que un día, al siguiente día, al segundo día ya no aguantó y va con su abuela. ¿Y saben qué le dice? Ya no soporto más, abuela. Dice, ya, y estaba llorando. Y le dice, ya no aguanto más. Dice, yo maté a tu gallina perfecta. ¿Saben qué le dijo la abuela? Dice, yo ya sabía. ¿Cómo? Sí, yo ya sabía. Yo te vi cuando lo hiciste. Yo te vi cuando lo hiciste. ¿Y saben qué dice, qué le dice la abuela? Quería saber cuánto tiempo iba a pasar para que me lo dijeras. Fíjate. Hermanos,
Del mismo modo, hoy muchos de nosotros, ¿sí? Del mismo modo, hay muchos de nosotros que continuamente, hermanos, vivimos angustiados, vivimos sufriendo, a veces vivimos llenos de culpa, hermanos, por no pedir perdón. Por no pedir perdón. Dios siempre está dispuesto, hermanos, a perdonarnos. Arruinamos nuestra felicidad, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestros problemas están ahí. ¿Y cómo le digo a Dios que me ayude? ¿Cómo le digo a Dios que sea conmigo? Y nos aguantamos y tratamos de resolver las cosas por nuestros propios medios y buscamos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Y ahí está Dios esperando que nosotros le digamos que nos ayude. ¿Cuántas veces sufrimos de más? Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, hermanos. Y muchas veces nos soportamos, hermanos, porque no entendemos plenamente la disposición de Dios para perdonarnos, para liberarnos, para ayudarnos, para mostrar su misericordia con nosotros. ¿Y saben cuándo lo entendemos, hermanos? Cuando aprendemos a hallar perdón para con nosotros mismos. Y cuando hallamos perdón para con nosotros mismos, hermanos, buscamos el perdón de parte de Dios. Nos quedan 2 minutos nomás para concluir, hermanos. El perdón, hermanos, preparó a David. ¿Se acuerdan del texto que leíamos al principio? El perdón, hermanos, preparó a David para enseñar acerca de la justicia de Dios. Y para enseñar, hermanos, en muchos de sus salmos que escribió David, para enseñarnos, hermanos, que Dios siempre está dispuesto a perdonar, porque Él ya lo vivió. El gozo, hermanos, de nuestra salvación debe ser un motivo importante para enseñar a aquellos que no han sido perdonados. Y si tú no has sido perdonado, si tú todavía estás alejado de Dios, Dios está dispuesto a perdonarte. Pero también si tú ya obedeciste y tienes temor de acercarte a Dios, búscalo. Dios siempre está dispuesto a perdonarte. Nos gozaremos, hermanos, grandemente. Fíjense lo que pasó con David. Dijo, he pecado contra Jehová. Y inmediatamente Natán le dijo, Jehová ya te perdonó. Así es Dios. Todos los días de nuestra vida así es Dios, hermanos. Y muchos de nosotros sufrimos porque queremos. Porque Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Porque Dios siempre está dispuesto a sacarnos adelante. Pero siempre y cuando quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y gloria a Dios, hermanos, que tenemos ese Dios perdonador para con nuestras vidas. ¿Qué le debemos a Dios? ¿Le debemos algo a Dios? ¿Sientes que le debes algo a Dios? Ponte a cuentas con Dios. Busca a Dios, acércate a Dios. Si tienes algo a cuentas con Dios, pídele a Dios que te perdone. Es el momento de hacerlo. Mientras cantamos un himno de invitación. Vamos a estar de pie, hermanos, para cantar un himno de invitación. Y si sentimos esa necesidad, hermano, yo quiero que ore por mí, yo me siento en deuda con Dios, déjenlo, hermanos. No hay mejor manera de acercarnos. Dice, le dijo a David, Jehová, he pecado contra Jehová. Y dijo Natán, Jehová ya te perdonó. Inmediatamente después. ¿No quieres tú sentir lo mismo? Vamos a estar de pie para cantar ese himno.